Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Territoir. La bandera de Sirnitra ondeaba con la fría brisa de finales de otoño. Detrás de la bandera se encontraban dos estandartes. Uno era el escudo de la familia Born con una luna creciente de color blanco y un meteoro sobre un fondo azul, y el otro era el de Ellen con una espada plateada sobre un fondo negro. Bajo el refrescante y azul cielo despejado, un centenar de caballeros de Stead marchaban en orden camino a Territoir. Un hombre y una mujer, Tigre y Lim, iban encabezándolos. Por favor, diga el nombre completo del rey de nuestro país. Victe, no, así no es. Victor Artur. Tigre se quedó sin palabras, y no pudo seguir hablando correctamente. Lim, quien montaba a su lado, dejó salir un leve suspiro y golpeó ligeramente la cabeza de Tigre con una rama. Victor Artur Boukestes Tursted. Víctor es el nombre de su majestad, Artur es el nombre recibido de su abuelo, Bouk es el nombre que le dio su padre quien esperaba que creciera para ser fuerte como un lobo, Estes es el apellido de su familia, y Tur es otorgado a la realeza. Esta es la tercera vez que se lo digo, así que, por favor recuérdelo. Tigre se veía como un niño que había sido regañado por equivocarse. Habían salido de Celesta hace pocos días, y aún seguían en camino. En las manos de Lim, quien montaba a caballo con su armadura, se encontraban docenas de hojas juntas formando una especie de libro. Sin un solo espacio en blanco entre las hojas, la historia de Stead, su mitología, y muchas de sus tradiciones estaban escritas en ellas. En verdad necesito recordar todo esto. Lord Tigre Burmud. ¿Entiende cuál es su posición? Tigre dejó escapar un gruñido inadvertidamente. Lim comenzó a verlo fríamente, tanto que casi podría congelarlo. Es el prisionero de Eleonora Sama. En el futuro, tendrá la oportunidad de viajar a través del país, así que debe entender la situación de nuestra tierra. Era un futuro poco placentero, aunque no podría decirlo enfrente de ella. Debe aprender lo básico para que no avergüence a Eleonora Sama. Por favor, memorícelo lo antes posible. Entiendo lo que quieres decir, pero no he tenido un solo descanso desde que salimos de Celesta. Incluso hacemos esto mientras cabalgamos. ¿Qué responde? Me esforzaré, profesora. La voz de Tigre no tenía energía en absoluto. Lim dobló los papeles y los guardó. Al fin, la sesión de estudio había terminado. Por cierto, ¿cuál es el nombre del festival que se ha celebrado desde tiempos ancestrales para celebrar la llegada de la primavera y el fin del invierno? Era una pregunta inesperada. Tigre se quedó observando a Lim sin querer. Afortunadamente, de alguna manera su mente se las arregló, y, después de un momento la respuesta llegó a él. Creo que, es el Festival Maslenitsa 3. Correcto. La helada expresión de Lim se derritió como el hielo dejando al descubierto una suave sonrisa. Ya que nuestro invierno es más largo que el de Bruñe, es probable que pueda verlo. Lim cambió el ambiente con su invitación mientras se daba la vuelta. Toma un descanso. Iré a ver a los soldados. Mirando la espalda de Lim mientras se alejaba, Tigre dejó caer sus hombros y suspiró con fuerza. Felicidades por el arduo trabajo, Lord Tigre Burmud. Un caballero tomó el lugar de Lim. Era un hombre joven alrededor de sus 20 y tenía una apariencia refinada. Su cabeza afeitada cuidadosamente sin un solo cabello dejaba una fuerte impresión. 3 Festival del Sol o Festival Solar. El nombre del caballero era Rurik, y era el más hábil arquero entre los hombres de Ellen. Además también se llevaba bien con Tigre. Debiste haber venido antes. Pudiste haberme ayudado. Si hubiera hecho eso, la señorita Limlicia me hubiera regañado a mí. Además, era bastante placentero observar a la maestra y su estudiante desde la distancia. Creo que era más como una tortura para los involucrados. Tigre sacudió su cabeza para deshacerse de sus sentimientos y de la fatiga, cambiando de tema. ¿Cómo están Teita y Batran? Marchando detrás del ejército de Stead venían los soldados de Celesta. Los 2 sirvientes de Tigre, Teita y Batran, venían con ellos. Aunque Tigre se opuso a la decisión de Teita de acompañarlo, su demanda llena de voluntad fue inesperadamente apoyada por Lim. Lo mejor sería que tuviera un ayudante a su lado. En realidad soy tan malo. Recuerda la evaluación que Eleonora Sama y yo le hicimos cuando salimos de Lake Meritz, dijo Lim con frialdad, silenciando por completo a Tigre. En el fondo, Tigre también se oponía a dejar a Teita sola en la mansión por 2 razones. Después de haber hecho retroceder al ejército de Thenardier, Tigre regañó a Teita. Estoy feliz por tus sentimientos de querer esperarme, Teita, pero es inútil si tú no escapas en situaciones como esa.
Teita se disculpó con lágrimas en sus ojos. Había hecho que Tigre se preocupara. Sus sentimientos de no querer hacer que Teita se sintiera sola de nuevo ayudaron a que eventualmente Tigre aceptara que Teita los acompañara. No hay problemas en particular. Teita es bastante popular con los soldados. Incluso la señorita Limlicia la mira con amabilidad. Lim. Las palabras de Rurik eran inesperadas. Tal vez sea porque ambas son mujeres. La señorita Limlicia se lleva bien con Teita. Tigre estaba aliviado al escuchar que ella era querida por los soldados. Si ese era el caso, ella estaría bien. Batran es bueno conversando, y es muy fuerte cuando juega ajedrez o cartas. Cuando se detenían a descansar, Batran se reunía con los soldados que jugaban para entretenerse. Batran fue quien me enseñó a jugar a las cartas. Ah, siempre parecía que podía ver a través de mí. Sí, puedo entender cómo se siente. Rurik se encogió de hombros. Tigre contuvo su risa mientras se imaginaba lo que había sucedido. Suena divertido. Tal vez debería acompañarlos. ¿A quién acompañarías a qué? Rurik dejó de hablar rápidamente al escuchar la fría voz de Lim escucharse desde detrás. No, Después de ver a Rurik quedarse sin palabras, Tigre respondió con una voz débil. Pensé que tal vez, sería divertido acompañar a los demás. Está bien. Lim asintió con firmeza. Sin embargo, le diré que solo será posible si responde 10 preguntas. Si quieres acompañar a los soldados, deberá darme las respuestas hoy. Tigre suspiró desesperado y se recargó sobre su caballo. El caballo relinchó y se sacudió disgustado. Al final, Tigre no pudo librarse de Lim hasta que llegaron a Territoire. La ciudad de Belfort se encontraba en el centro de Territoire. Cuando lograron ver la ciudad, Tigre envió a Batran como mensajero para obtener el permiso para que el ejército de Stead pudiera entrar en la ciudad. Batran, ¿ya habías estado en esta ciudad antes? Sí. Con Ursama, cuando su padre era joven, lo acompañé varias veces como su ayudante. Batran continuó hablando mientras miraba con gentileza los prados ondulados que estaban detrás de la ciudad. Territoire es diferente a nuestra tierra, tiene vastos campos que se extienden hasta las montañas. Batran señaló las montañas Bosis que estaban lejos hacia el sur. Las personas que viven cerca de las montañas Bosis tienen viñas, y el ganado de esos lugares se alimenta en los pastizales. Muchas personas crían palomas como mascotas. Al poco tiempo, recibieron el permiso para entrar en la ciudad. Tigre entró con Lim y Batran. Tigre le pidió a Batran que lo ayudara ya que conocía el área. Lim estaba cubierta con su armadura y casco. Cuando Tigre le preguntó el por qué, su respuesta fue corta. Porque una mujer caballero llama mucho la atención. Belfort era más grande que Celesta, y los caminos estaban pavimentados con piedra. Sin embargo, las casas no eran tan diferentes. Eran de madera, piedra y ladrillo, y los muros habían sido enlucidos 4. Había algunos edificios con techos de paja que tenían grandes piedras que sobresalían. Aunque era una vista familiar para Batran y Tigre, era algo muy inusual para Lim, quien miraba por los alrededores con curiosidad. Lord Tigre Burmut, ¿para qué son esas piedras redondas sobre el techo? La piedra tenía el tamaño de la cabeza de un adulto, y había alrededor de 3 o 4 en cada edificio. 4 enyesado, recubiertos con yeso para darles un terminado liso, aunque frágil, usado en construcciones de madera y concreto como terminado. Aunque yo los conocía por muros pulidos. En ese entonces, algo se movió en el corazón de Tigre. Era la traviesa naturaleza de un estudiante que siempre era regañado y quería molestar un poco a su estricta maestra. El techo podría salir volando si esas cosas no lo estuvieran sujetando. En serio. Lima sintió sorprendida sin mostrar ningún signo de duda. Mientras Tigre se sentía culpable al ver su inocente reacción, Batran se rió fuertemente. Era una broma, por favor ignore lo que le dijo el joven amo. Durante el día se calientan con el sol, y pueden ser usadas en muchas cosas por las noches. En serio. Lim miró fríamente a Tigre. Su tranquila voz llena de ira lo estaba atravesando. A pesar de que pensé que había sido un poco ruda, parece que aún tienes tiempo para relajarte. Tal vez debería incrementar tus labores a partir de mañana. ¿Podría al menos pedir disculpas? Por favor enderécese. Es el general de un ejército. Su forma de hablar debe ser ennoblecida, no puede ser tan tímido como para admitir una falta de forma tan despreocupada. Las palabras de Tigre fueron rechazadas mientras Lim lo criticaba sin piedad. Aunque Batran de alguna forma comprendía la situación, solo pudo reír con ironía mientras los observaba. Llegaron a la residencia del vizconde Augre. También estaba hecha de madera, piedra y ladrillos, pero era del doble de tamaño que la mansión de Tigre. Un aviario con palomas se encontraba en la entrada de la mansión. Aviario. Lim miró incrédula a Tigre, quien daba una explicación sincera. Es donde las palomas son cuidadas y alimentadas. Debido a su tamaño, parece que ha de albergar unas 100 palomas. No tienen aviarios en Stead. Aunque tenemos gallineros, nunca había escuchado de los aviarios. Nosotros no comemos palomas. Después de presentarse y entrar en la mansión, Lim se quitó el casco y lo puso bajo su brazo.
Ya que Batrán había entrado antes como mensajero, fueron llevados rápidamente a la habitación del vizconde después de dejar atrás sus armas. Era una habitación simple, algo muy inesperado para la habitación privada de un lord. Los muebles eran simples, y el florero de cristal que estaba cerca de la ventana, proyectaba un misterioso patrón de luz sobre el piso. El anciano sonrió mientras se levantaba. Era el hombre que gobernaba Teritoir, Hugues Augre. Oh, has venido, tigre. Discúlpame, eso fue inapropiado, conde Born. Ha pasado mucho tiempo, vizconde Augre. Tigre se inclinó mientras miraba al anciano con cuidado. ¿Se encuentra bien? Si no, podemos venir otro día. Tigre pensó que tal vez se sentía mal y estaba durmiendo, pero el viejo vizconde simplemente sonrió mientras sacudía su cabeza. ¿Qué dices? Me has lastimado un poco, no necesitas exagerar. Estoy seguro que verte. Después de que has venido de tan lejos le hará bien a mi cuerpo. No estaba intentando hacerse el fuerte, lo que le dio una sensación de alivio a Tigre. Es tan nostálgico. Viniste a mi casa cuando aún eras un niño pequeño. ¿Lo recuerdas? Mm. Un frío sudor corrió por la espalda de Tigre. Se preguntaba si había sido descuidado de alguna manera, no podía recordar nada. Si él lo había visitado, debió ser cuando Tigre aún tenía 9 u 8 años. El anciano sonrió sorprendido al ver que Tigre no era capaz de responder. Su delgado cuerpo se sacudió, poco a poco. Creo que la plática de un hombre viejo te aburrió y te fuiste a explorar la casa. Las sirvientas te encontraron roncando y babeando en una cama. No solo Lim, quien estaba a su lado, también Batrán, se dieron vuelta y miraron a Tigre sorprendidos. Tigre se inclinó rápidamente en silencio. Y pensar que ignoraste a un importante invitado de tu padre, y ahora que has crecido te aliaste tú solo con el ejército de Sted. Así que esta es la Vanadis de Sted. Me disculpo por la introducción tardía. Ella es Limlicia, la ayudante de confianza de la Vanadis, Eleonora Viltaria. Lim se inclinó en silencio hacia el vizconde. Debido a su propia descortesía, Augre regresó el saludo. Augre regresó su mirada con seriedad hacia Tigre. Era un completo cambio a la actitud de hace un momento. Entonces, de cierta forma puedo entender tu situación por la carta que envió Masas, pero apreciaría si me pudieras decir la historia completa. Después de que Augre escuchara la historia completa, su rostro tenía una expresión complicada. Para abandonar mi postura neutral y pelear contra el duque Thenardier. Por favor, le pido su ayuda. Debo preguntar para estar seguro, no estarás ocultándome algo. Observó a Tigre con una fuerza abrumadora. Aunque Tigre casi fue intimidado, se concentró en su cuerpo y respondió tranquilamente. Si hubiera hecho algo malo, no sería capaz de dirigir a los soldados en una lucha contra el duque Thenardier. Ciertamente. Augre parecía estar pensando seriamente. Tigre esperó su respuesta en silencio. Conde Born. Al poco tiempo, Augre dijo el nombre de Tigre con voz baja. Debo decirte con toda honestidad que debo rechazar tu petición. Incluso si estás actuando con justa razón, eres impotente ante el duque Thenardier. Aunque es honorable. Luchar por una causa justa, no puedo llevar a mis soldados, mi gente, a la guerra si no hay oportunidad de ganar. Batrán frunció el ceño al escuchar sus palabras, pero Tigre levantó su mano para detenerlo. El viejo vizconde aún tenía más que decir. Sin embargo, no solo es el conde Massa sino también el ejército de Sted quienes se han vuelto sus aliados. Parece que tiene los medios para enfrentarse al duque Ganelan y Thenardier. Entonces nos ayudará. Me gustaría decir que sí, pero a estos viejos huesos solo les queda poca fuerza. Te ayudaré en tu pelea si tú me brindas tu ayuda. ¿Qué quiere decir? Lim entrecerró sus ojos ligeramente ya que estaba sentada al lado de Tigre, aunque ni Tigre o Augre se dieron cuenta debido a lo sutil que fue el cambio. Augre dirigió su mirada hacia la ventana y observó las onduladas colinas y las montañas Bosis que se alzaban en la distancia. Hay una banda de ladrones en las montañas Bosis. Esos malnacidos atacan la aldea cercana, queman los campos, matan personas, secuestran a las mujeres, roban su dinero y ganado. Simplemente no puedo permitírselos. Quiero que lleves tu ejército a Bosis. Quiero que te encargues de ellos. Hablaba con amargura y apretaba su puño, incapaz de suprimir su ira. Podría ser que su herida. Te lo dije hace un momento. No es una herida tan grave. Augre volvió su mirada sonriendo hacia Tigre quien tenía una expresión preocupada. Debería curarse en un par de días, pero no podré regresar a la batalla. Aunque está causando más problemas de los que debería, es verdad que no puedo dejar mi cama. Augre volteó todo su cuerpo hacia Tigre. Conde Born. Le pediré esto. Podría detener a esa banda de ladrones en mi lugar. Dijo con seriedad mientras se inclinaba lo más que podía. Le he pedido a varios aristócratas de los alrededores que le presten ayuda a mi hijo, pero no ha dado resultado. Incluso si encontrara más personas, no puedo decir qué es lo que sucederá si atacan las aldeas. Me gustaría obligarlos a retroceder para minimizar el daño que puedan causar, sin importar qué. ¿Sabe cuántos son?
Lim preguntó desde un costado con una voz y expresión que carecían de emociones. Alrededor de 200. Tigre quedó aturdido por un momento, era el doble de los hombres de Sted que ahora lideraba. En un principio, eran un grupo de Sted con menos de 40, pero piratas de Asbarre y un mercenario llamado Don Albain se les unieron, así que rápidamente ganaron poder. Aunque éramos 300, fuimos derrotados. Tigre estaba impresionado por la fuerza del desconocido líder de los bandidos. Tenía a 200 hombres bajo su mando y la habilidad para dirigirlos. Aunque los soldados de Sted que estaban con él eran parte de la élite, sería difícil para ellos pelear con un adversario que los doblaba en número. No podemos dejarlo así, especialmente si están usando las montañas Bossis como su fortaleza. Las montañas Bossis se extendían de norte a sur actuando como frontera entre Alsace y Lake Meritz. Si los bandidos se movían al norte, llegarían al área entre ambos territorios, poniendo en riesgo la paz de la zona. Además, interferirían con el desplazamiento de Tigre por la montaña. Tigre comenzó a abrir su boca, pero no respondió sin antes mirar a Lim. Con una pequeña confirmación, se volteó hacia Augre. Entiendo. Nosotros nos encargaremos. Para cuando Tigre y los demás dejaron la mansión del vizconde Augre, el sol se había comenzado a ocultar. El cielo al oeste se había teñido de rojo. Parecía que como si el sol tratara desesperadamente de empujar a la oscuridad mientras el telón de la noche se extendía. Por el contrario, el cielo del este estaba completamente oscuro, y la luna comenzaba a ser visible. Cuando salieron de la ciudad, el ejército de Sted había terminado de preparar el campamento. Habían puesto solo una cerca doble en los alrededores, lo que le daba una sensación de simpleza. No se quedara en la ciudad. Rurik lo miró con curiosidad. Pensó que Tigre le pediría una habitación al vizconde. Tengo mis motivos, pero creo que me quedaré aquí con todos. En ese entonces, Teita corrió con pasos cortos. Traía puesto su uniforme de sirvienta pero sin el delantal. Parecía que había estado moviéndose por el campamento vestida así. Tigre-sama, bienvenido. Todo salió bien. Solo hablamos. No estás cansada, Teita. Tigre sonrió gentilmente y le dio una palmada a la cabeza de Teita. No necesita preocuparse. Hace un momento estaba ayudando a preparar la comida. La comida es importante mientras se marcha, ¿no es así? La sopa se puede hacer más deliciosa con solo un pequeño cambio en el sazón. Teita infló su pecho con orgullo mientras escuchaba las palabras de Rurik. Tigre estaba feliz por ella. Había estado dudando el haberla traído, pero ella se las había arreglado a su propia manera. Teita se había ganado con firmeza su lugar entre ellos. Solo asegúrate de no sobreesforzarte. Batran, por favor ayuda a Teita. Teita y Batran se alejaron mientras Tigre entraba en una tienda con Rurik y Lim. Después de colgar una linterna, los tres se sentaron en círculo. Después de que Rurik escuchó lo sucedido en la mansión, Tigre colocó un pedazo de papel en el piso. Comenzó a resumir la información que el vizconde Augre les había dado sobre los bandidos. Augre llevó 300 soldados para vencer a los bandidos pero fue derrotado. El vizconde se vio involucrado inesperadamente en una batalla difícil. Incluso si tenía la superioridad numérica, eran solo trabajadores del campo a los que les habían dado armaduras y armas. Su moral era muy alta ya que habían visto los crueles ataques y las aldeas arrasadas, pero no era suficiente para compensar su falta de entrenamiento. Además, los bandidos contaban con la ventaja geográfica. Mientras los atacantes debían escalar las montañas, ellos podían atacarlos desde arriba con piedras y flechas. Tenían muchas ventajas. El vizconde bloqueó el paso de la montaña en un intento de encerrarlos allí. Sin embargo, cometió un error. Cuando el ejército del vizconde se acercaba a pie, los bandidos se abalanzaron contra ellos en la montaña. Abandonaron su ventaja geográfica y atacaron al ejército en los campos. La banda de ladrones y el ejército de Augre se enfrentaron en la base de la montaña. Ellos usaban hachas, espadas y armaduras de piel reforzadas con acero y piel para pelear. El ejército de Augre comenzó a hacerlos retroceder, y, eventualmente, los bandidos abandonaron el campo y se reagruparon. El ejército de Augre usó la oportunidad para perseguir a los que estaba huyendo. Los bandidos dejaron el campo y corrieron hacia el paso de la montaña. Para cuando entraron en el camino de la montaña, el cielo había oscurecido. Les arrojaron rocas, dispararon flechas, y tierra y arena fueron lanzadas sobre los soldados como si fueran granizo. También tiraron troncos, aplastando a varios hombres. Se dieron cuenta que habían caído en una trampa, pero ya era muy tarde. Sus cuerpos comenzaron a apilarse rápidamente en el paso de la montaña. El vizconde Augre les ordenó a sus soldados retirarse hacia los campos. Para el momento en que el ejército salió de las montañas, docenas de personas resultaron sacrificadas. El ejército de Augre perdió a muchos hombres en las montañas. Para cuando llegaron a Belfort, el ejército de 300 se había reducido a 200. El vizconde también estaba herido, así que su hijo, Gerard, se vio forzado a ir en su lugar. Este grupo de 200 parece ser un enemigo difícil. Rurik había permanecido calmado hasta que escuchó la historia completa.
Golpeó su calva cabeza con su fornida mano, algo que no encajaba con la naturaleza tranquila del hombre. Lord Tigreburmud, ¿tiene algún plan? Desafortunadamente, no. ¿Qué le parece esto? Lord Tigreburmud, usted irá a la montaña con 50 flechas. Cuando bajen, matará a 50 hombres y se retirará, puede hacerlo si lo repite por 4 veces. Es una propuesta interesante. ¿En verdad crees que podría encontrar y matar a tantos? Tigre miró de reojo a Rurik por decir tan terribles cosas. Ese será nuestro último recurso. Ambos voltearon sorprendidos al escuchar la corta respuesta de Lim. Ella miró el papel, no era una batalla que necesitara mucha planeación. No quería perder mucho tiempo en ella. Terminaremos con esto rápido. No me gustaría perder mucho tiempo en esto. A la mañana siguiente, Teita y Batran se quedaron en la ciudad, y Tigre y Lim dejaron Belfort seguidos por los 100 hombres del ejército de Sted. Les tomaría alrededor de un día a caballo alcanzar las montañas Bosis desde Belfort. Por cierto, hay algo que me gustaría que viera, Lord Tigreburmud. Lim llevó su caballo al lado del de Tigre y sacó un puñado de hojas que estaban doblados cuidadosamente en su silla de montar. Tigre los miró y frunció el ceño después de desdoblarlos. ¿Qué es esto? Después de que salimos de Alsace, he calculado los gastos de la guerra hasta el día de hoy. Esta es su factura. Los ojos de Tigre se abrieron por completo. Su cuerpo entero se paralizó por el shock e intentó mirar al cielo, pero terminó por caerse de espaldas. Lim usó su escudo para sostenerlo. El papel mostraba los costos de la reparación de las herramientas, costos incurridos durante la marcha, como el aceite, comida, madera, alimento de los caballos, medicina, y el salario de los 100 hombres. La mano que sujetaba el papel temblaba mientras Tigre pensaba en la cantidad de dinero. Sentía que su cuerpo estaba siendo atado con cadenas invisibles. Incluso era sofocante pensar en ello. Incluso cuando yo comandaba 100 soldados, nunca fue tan costoso. ¿Por qué es tanto? El costo de la caballería es mucho mayor en comparación con la infantería. Lim continuó hablando como si fuera algo normal. Las personas que normalmente comandaba eran aldeanos que cultivaban los campos. Ahora está liderando soldados entrenados para el combate. Su habilidad es mucho mayor, y están luchando en época de cosecha, por lo que es natural que su salario refleje eso. Tigre sujetó su desaliñado cabello y apretó el papel lo suficientemente fuerte como para que se rompiera. Aunque podría pagar si usaba los ahorros de Alsace, era algo que quería evitar. Le recomiendo que no pague con los ahorros de Alsace. Lo había descubierto. Tigre miró a Lim intrigado, al escuchar que le decía que no fuera a hacer eso. Vi los registros. ¿Lord Tigreburmud planeaba hacer algo con el dinero? Tal vez usarlo para el pastoreo. Era una gran operación. Tigre suspiró enormemente. Había aprendido varias cosas de Lim en Leitmeritz. Lim era muy perspicaz en estas cosas. Era una idea de mi padre. Decidió ahorrar de poco en poco antes de que lo sucediera. Usando esos ahorros, quería comprar caballos. Los caballos podían ser usados en muchas cosas. Usándolos, podían hacer que Alsace prosperara. Es una buena idea. Creo que debería seguir trabajando para lograrlo. Tigre estaba feliz de escuchar la sincera aprobación de Lim, pero aún tenía una expresión preocupada. Pero no tengo otra forma para pagar. Tigre observó por sobre su hombro a los soldados de Sted que lo seguían. Sí, y es por eso que de ahora en adelante lo tendremos en cuenta. Aunque el rostro de Lim carecía de cualquier señal de cortesía, Tigre sintió que en cierta forma lo estaba disfrutando, sin embargo, eso podría ser solo una ilusión. Lim tomó el papel de manos de Tigre y con cuidado comenzó a desarrugarlo. Por cierto, todo esto es necesario para al menos 100 tropas de caballería. Los 200 que han estado robando y saqueando han tomado más que esto. Tigre finalmente comprendió por qué Lim habló de los gastos de la guerra en ese momento. Los bandidos podrían atacar la aldea pronto. El tiempo que les toma atacar y asaltar una aldea debe ser de algunos días. Un poco más y será imposible cubrir los gastos de recuperación. Con un impaciente, pero decidido, corazón, Tigre sujetó con fuerza la brida de su caballo. Temprano a la mañana siguiente, a solo 1 hora de las montañas Bosis, Lim detuvo a los soldados. Lim dividió a los 100 en 2 grupos, haciendo que 80 se bajaran de sus caballos. 20 soldados se quedaron para cuidar los caballos mientras que los 80 restantes continuaron avanzando. Solo había una docena montada a caballo, incluyendo a Tigre y Lim. Lord Tigreburmud. Lim se acercó a él mientras lo llamaba. Esta vez, estará a cargo en la batalla. Por favor concéntrese en cómo se mueven las tropas, cómo lo hace el enemigo, y el flujo de la batalla. Me gustaría que ganara la habilidad para comandarlos lo antes posible. Tigre se encogió al oír sus palabras. Era cierto que tenía poca experiencia en la guerra. Debido a su larga relación con el mismo Tigre y su padre Urs, Batran y sus hombres confiaban en él. Sin embargo, eso no aplicaba a los soldados de Sted. Ellos lo acompañaban por petición de Ellen y Lim, y no sería bueno si comandaba a soldados que no confiaban en él. Debería servirle para aprender, incluso si solo es un poco.
Entiendo. Lo intentaré. Cuando el sol estaba en lo alto, alrededor de media mañana, los 80 soldados de Stead llegaron al pie de las montañas Bosis. Como si los estuvieran esperando, había varias sombras acechando desde los campos cercas del paso de la montaña. Parece que los habían estado vigilando desde que vieron al ejército de Stead. Era más como si ellos estaban respondiendo con rapidez. Estaban parados hombro con hombro. Algunos traían una armadura de piel, otros no traían nada y llevaban una enorme hacha de combate. Otros llevaban solo cascos y ninguna otra armadura. No había una formación en particular o un tipo de arma. Los bandidos los atacaron y daban gritos de alegría mientras acechaban a sus presas. El ejército de Stead también dejó escapar un grito, a pesar de la emboscada. Tigre permaneció lejos del campo de batalla para tener una visión más amplia del campo de batalla. Aunque sujetaba el arco negro que había heredado y tenía una flecha en su mano, lista para disparar, Tigre simplemente observó el campo de batalla. El ejército de Stead se protegía del violento ataque de los bandidos con sus escudos mientras otros contraatacaban con sus escudos alzados, y atacaban por entre la apertura de los mismos con sus lanzas. Los soldados en la retaguardia dispararon sus flechas al mismo tiempo. Cientos de flechas llovían sin piedad sobre los bandidos. El campo de batalla es un pastizal plano, y el enemigo, no parecen ser 200. Parecen más como la mitad. Mientras Tigre observaba en silencio a los soldados y bandidos colisionar en el campo de batalla, algo llamó su atención. No deberían tener el dinero suficiente para pagar ese tipo de armamento. Había 10 bandidos que estaban cubiertos con una armadura de acero sólido que llevaban cascos y espadas. Parece que están en grupos de 10, por lo que podrían ser los comandantes, pero... Tigre ladeó su cabeza. Sus pensamientos se habían detenido. En una zona, la formación comenzó a desmoronarse. Los escudos eran partidos por las hachas, y los soldados perdían el balance. La reacción de Tigre fue rápida. Mientras preparaba su flecha con rapidez, se abrió paso a través de los soldados sobre su caballo. Con menos de 100 soldados de Stead y bandidos colisionando, Tigre era capaz de apuntar inmediatamente. La cuerda del arco tembló después de disparar la flecha. Atravesó la garganta del enemigo, como el aire en su garganta, haciéndolo colapsar en el piso en medio de la confusión. Tigre siguió disparando flechas, derribando a 3 bandidos más. La oportunidad que los bandidos habían obtenido desapareció en un instante. Por el contrario, los soldados de Stead se llenaron de valor. La formación que había colapsado se volvió a organizar, y los bandidos comenzaron a retroceder. Al lado de Tigre, quien se sujetaba el pecho aliviado, Lim daba órdenes de forma indiferente. Repliéguense. Los soldados de Stead se juntaron con sus escudos alzados y colocaron sus lanzas y espadas entre las aperturas. Mientras restringían los movimientos de los bandidos, comenzaron a retroceder lentamente. El espacio dejado por su retroceso fue tomado por los bandidos que blandían sus armas. Los bandidos estaban confiados por haber derrotado al ejército del vizconde Augre el otro día, sin embargo, al pelear con el ejército de Stead que prefería la defensa, se vieron forzados a atacar. Lim les ordenó a los soldados que retrocedieran aún más. El ejército de Stead retrocedió cerca de 1 kilómetro antes de volver a su formación. En la confusión, los bandidos comenzaron a separarse. Fue en ese entonces cuando todo cambió. De repente, la caballería apareció desde las colinas al sur, rodeando a los bandidos por detrás. Estos se sorprendieron por el ataque y se retiraron en pánico cuando se dieron cuenta que se habían alejado mucho de las montañas. Lim no perdió la oportunidad de cambiar el flujo de la batalla y ordenó el contraataque con su habitual tono indiferente. Los soldados de Stead dejaron sus escudos y tomaron sus lanzas, atacando con ferocidad a los bandidos. Muchos intentaron huir, sorprendidos por detrás comenzaron a empujarse entre sí. Otros mantuvieron su posición e intentaron pelear, para solo ser cortados por todos lados. Además, la caballería que había aparecido hace un momento estaba bloqueando su ruta de escape hacia las montañas. Con su ruta de escape bloqueada, los bandidos que no pudieron escapar o rendirse fueron asesinados. El número de bandidos que fueron asesinados en el campo era de alrededor de 60. 20 se rindieron, y el resto huyó a las montañas. Por otro lado, 2 hombres del ejército de Stead fueron asesinados. Y otros 10 resultaron heridos. Después de enterrar a los muertos, aquellos que se habían rendido fueron enviados al vizconde Augre. El ejército de Stead le asignó 10 hombres a caballo para que los vigilaran mientras se dirigían a Belfort. Los soldados que estaban heridos gravemente también fueron enviados con ellos. Los que se quedaron reforzaron su posición. Cavaron una gran y profunda zanja e hicieron una cerca con varas gruesas usando el mismo patrón estructural que el usado en su campamento en Belfort. Cuando el campamento fue terminado, el sol se había ocultado, y los soldados comían su cena. Una gran olla fue llenada con agua. Se le picaron algunas patatas, y el agua fue salada. Se le agregaron nabos y cebollas para añadirle dulzura, y todo fue revuelto. Huele bien. ¿Qué es? Rurik le preguntó a Tigre, quien está ocupado revolviendo la olla. Lo llamamos estofado de pescado.
Es comido en todas partes de nuestro país y ayuda a mantener nuestros cuerpos calientes. Es cierto. Ya que Tigre San es una persona de Bruñe, él debería hacerse cargo. Si no, podría haber una pelea por la comida. El soldado al lado de Rurik calentó sus manos con el fuego mientras miraba a Tigre. Pelea. Rurik respondió rápidamente mientras Tigre ladeaba su cabeza. El sazón de la comida es diferente en cada hogar. En algunos usan ajo. En otros, usan alcohol. Esto podría causar una pelea, así que tal vez quiera agregarle un poco de ajo para todos. Los soldados al lado de Tigre comenzaron a reírse. Además del estofado, la cena incluía pan y miel. A pesar de la muerte de sus compañeros, la moral de los soldados seguía alta, y varios cantaban con alegría. Tigre se separó de Rurik y se dirigió a su tienda. Tigre regresó a su tienda y se sentó alrededor de una cacerola con estofado junto a Lim. Al principio estaba nervioso. Antes de que llegáramos al pie de la montaña, le ordenaste a los soldados que se bajaran de sus caballos para que la caballería pudiera tomar un desvío. Con el doble de caballos que de personas, la caballería tendría un gran aumento en su movilidad, haciendo posible un ataque sorpresa. Debido a la distancia y a su reducido número, sería difícil que los vieran desde las montañas. Mi objetivo era otro. Redujiste el número de soldados para atraer al enemigo. Al escuchar las palabras de Tigre, Lim parpadeó un par de veces y sonrió. Sabía que si nos retirábamos, ellos regresarían a las montañas. Aún así, seguían con su moral en alto por su victoria del otro día. Lim les había tendido una trampa. Reduciendo el número de atacantes, el enemigo tendría más probabilidades de caer en ella. Ella había mirado con atención sus movimientos y usó su ruta de escape en su contra. Lim lo explicó como si no fuera nada. Tigre suspiró sorprendido. No es de extrañar que Ellen confíe tanto en ella. Lo diré solo una vez. Mientras Tigre estaba completamente sorprendido por su habilidad, Lim estaba sorprendida por otra cosa. La victoria de hoy fue gracias a usted, Lord Tigre Burmud. Usó sus flechas para destruir inmediatamente la moral del enemigo cuando nuestras tropas colapsaron. Si se hubiera tardado, podríamos haber perdido la batalla. Aunque era una batalla pequeña, la habilidad con el arco de Tigre y su juicio sorprendieron a Lim. Me alegra que digas eso. Aunque Tigre dijo complacido de forma obediente, su reacción de alguna forma disgustó a Lim. Debería tener más confianza y orgullo por sus habilidades. Aunque, Lim pensó en decírselo. En su lugar, cambió el tema. ¿Qué es lo que piensa que hará el enemigo ahora? Tigre ladeó su cabeza al escuchar la pregunta. Es cierto. Se retiraran a la montaña por un tiempo y nos vigilaran. Podrían usar los senderos para atacar las aldeas en ese entonces. Hay otros senderos en las montañas. Podría parecer un poco repentino, pero deberían haber muchos caminos para el ganado que rara vez son usados. He vivido en las montañas por mucho tiempo y puedo pensar en varias formas de escalar esas montañas. Si tienen 200 hombres, es probable que hayan descubierto muchos caminos. Ya que él tenía mucha experiencia caminando por las montañas y bosques de su territorio, las palabras de Tigre no podían ser ignoradas. Cierto. Deberían quedarles al menos 100 hombres. No podrán sobrevivir en las montañas con solo hierbas y lo que cacen. Nos atacarán primero, ya que obstruimos su capacidad para atacar las aldeas. Debido a que la sopa había terminado de cocinarse, Tigre sirvió su contenido en un plato y se lo pasó a Lim antes de servirse. Lim le agradeció a Tigre y comenzó a comer con una expresión desconcertada. Tiene carne. Eso me recuerda, Teita me dijo que se las había arreglado para obtener un poco de carne de paloma. Mientras respondía casualmente, algo llegó a la mente de Tigre. Él miró absorto la débil luz de la lámpara en la tienda, perdido en sus pensamientos. ¿Estás esperando a que se enfríe? Al ser llamado por Lim, Tigre regresó a la realidad. Sorprendido apuntó alrededor con su cuchara mientras le decía a Lim su idea. Lim dejó de comer y lo miró con curiosidad mientras lo escuchaba hablar. Esa es una opción muy arriesgada. Además, ¿quién podría? Yo lo haré. Tigre respondió con franqueza sin signo alguno de preocupación. Lim simplemente lo miró con un rastro de ira en sus ojos. Creo que acabo de decir que es peligroso. Es por eso que yo lo haré. Los oscuros ojos de Tigre miraban directamente a las azules pupilas de Lim. Esta es mi pelea. Si no puedo arriesgar mi propia vida, ¿cómo puedo pedirle a ustedes que me ayuden? Por favor, no confunda el coraje con la imprudencia. Ya ha demostrado su coraje varias veces. No es el momento para que arriesgue su vida. Lim no quería ceder. Se inclinó hacia adelante, como si intentara presionar a Tigre con su cuerpo entero. Eleonora Samá fue a la capital real por usted. Si algo le pasara, todo habría sido por nada. Me aseguraré que nada me pase. Tigre hizo su declaración. Después de todo, hasta que la paz de Alsace no esté asegurada, nunca caeré. Agregó el comentario con una sonrisa. Además tú dijiste que querías terminar esta batalla pronto. Yo también. Lim era incapaz de responderle. Era una batalla que no había sido anticipada.
Lim aún no había encontrado una solución para terminar con el hurto y destrucción de los campos, en especial con menos de 100 caballeros. La batalla se alargaría si continuaban así, y era necesario que mantuvieran la fuerza de su ejército. Al final, Lim se rindió. Aceptó, siempre y cuando Tigre le diera prioridad a su seguridad y huyera si había alguna señal de peligro. Habían pasado 3 días desde que el ejército de Sted y los bandidos hicieron sus movimientos. Las montañas Bossy se extendían al norte entre Lake Meritz y Alsace. Entre las montañas se encontraba un solo paso de montaña. Lo mismo al sur. Solo había un camino que podía ser llamado el paso de la montaña, que rodeaba las colinas cercanas formando culebrillas, por lo que muy pocos lo usaban. En la cima de ese pequeño camino, se encontraba una pequeña fortaleza. Aunque ni Brune o Sted lo habían construido, ninguno la reclamaba, así que fue habitada por los bandidos que atacaban la zona. Ya que era imposible que vivieran en ella los 200 soldados, había varias casas de piedra alrededor. El líder, Don Albain, y las jóvenes que había raptado se encontraban en la fortaleza, junto a unos pocos que fueron aceptados. Don Albain había cumplido 33 años. Bajo su corto y oscuro cabello se encontraba un delgado rostro y una mirada sombría. Antes de llegar ahí, había pasado por numerosos campos de batalla como mercenario. Era un soldado que había asesinado a muchos generales. Ese hombre ahora estaba acorralado. Había perdido a muchos de sus hombres cuando 100 soldados vinieron a vengarse por su derrota pasada. 3 días habían pasado. El ejército contra el que peleaban había colocado la bandera de Sirnitra en su base al pie de la montaña. Como pensé, nuestra comida se está agotando. No había mucho que cazar en los alrededores. Sin necesidad de que el ejército de Sted se moviera, Don Albain y sus hombres morirían de hambre. Don Albain había enviado a varios exploradores para provocarlos. Sin embargo, el enemigo no los perseguía y seguía manteniendo su posición. Si fuera posible, me gustaría esperar un par de días más. Si existiera la posibilidad, él quería atraerlos a las montañas para poder pelear en una situación ventajosa. Como mercenario, él siempre había peleado cuando su seguridad estaba garantizada. Sin embargo, si no peleamos moriremos de hambre. Justo ahora, somos como ratas que han saltado a la boca del gato. Mis hombres quieren vengarse, también. Él decidió movilizar a sus hombres, cuya moral estaba por las nubes. Cuando le reportaron que los soldados que habían ido a Belfort habían regresado, Tigre se sujetó el pecho aliviado y pensativo. De alguna forma lo logramos a tiempo. Hasta ahora, no habían peleado contra los bandidos, sin embargo, el enemigo estaba llegando a su límite conforme pasaba el tiempo. Podrían atacarlos en la noche o por la mañana. Pudieron traer lo que les pedí. Esto debería ser suficiente. Ya veo. Gracias por tu esfuerzo. Tigre le demostró su gratitud al soldado que le respondió. La sonrisa del soldado era pequeña debido a la fatiga. Después de prometerle una recompensa, le dijo al hombre que descansara. Había estado yendo y viniendo de Belfort desde hace 2 días. Los soldados habían cumplido por completo sus expectativas. Después de comprobar la situación, Tigre entró a la tienda del comandante para tomar una siesta. Después de instalarse en su posición, había estado trabajando por turnos con Lim, intentando descansar lo más posible. Mientras comenzaba a recostarse, golpeó algo liviano con los dedos de sus pies. Era una pequeña bolsa con algo ligero en su interior. Tigre se puso de rodillas y lo levantó. Un oso. Era un muñeco con forma de oso que cabía en la palma de su mano. Era un objeto que él ya había visto. Creo que hay uno similar en el comedor de nuestra casa. Pero Teita fue la que lo hizo. Lord Tigre Burmud aún sigue despierto. En ese entonces, Lim entró en la tienda mientras hablaba. Se había quitado la armadura. Su espada estaba en su cintura, llevaba una blusa, azul sin mangas y unas largas botas y guantes. Tigre la miró inmediatamente. Lim, confundida por sus acciones, se percató de lo que Tigre sujetaba con sus manos. Por primera vez, Tigre vio el rostro de Lim lleno de emociones. Sus ojos estaban bien abiertos, y su rostro estaba completamente sonrojado. Lim corrió hacia su mano con una velocidad a la que Tigre no fue capaz de reaccionar. Sorprendido, Tigre intentó esquivarla, pero cayó al piso debido al impulso de Lim y se golpeó la cabeza contra el suelo. Mientras dejaba salir un gruñido por el dolor que sentía en la cabeza, Tigre intentó empujar el peso que estaba sobre su cuerpo. Con sus palmas tocó algo muy suave. Por un momento se olvidó del dolor. El peso que estaba sobre él era el de una persona. Una dulce fragancia mezclada con el débil aroma del sudor llegó a la nariz de Tigre. Su cuerpo le dijo que estaba en contacto con otro ser humano, y se percató de que su cintura y piernas estaban sobre él. Aunque su cuerpo era delgado y tonificado, sin excesos de carne, era misteriosamente suave. Algo había sido arrebatado de su mano y Lim se alejó de su cuerpo con una velocidad como la de una gacela. Tigre dejó escapar todo el aire que tenía en los pulmones. Se sentía aliviado y a la vez se odiaba a sí mismo al recordar avergonzado su reacción al tocar el cuerpo de Lim. ¿Lo viste?
Sujetando débilmente el muñeco en su mano derecha, Lim observó a Tigre y respiró con fuerza. Su rostro, que rara vez mostraba emoción alguna, estaba lleno de ira y vergüenza. Tigre comprendió que se estaba refiriendo al oso que estaba en sus manos. Dio 2 suspiros. Parecía que no se había dado cuenta de que había tocado sus pechos. Tigre giró su cuerpo y miró a Lim. Ambos se miraron en silencio durante un tiempo, eventualmente Tigre se recuperó del golpe anterior y abrió su boca. ¿Está bien, no? No hay nada malo en que te gusten los peluches. Creo que es algo adorable. No estaba mintiendo. Simplemente había dicho lo primero que se le vino a la mente. Lim no dijo nada y permaneció observando a Tigre con sus azules ojos. Al darse cuenta de la feroz bestia frente a él, Tigre continuó hablando. Teita lo hizo para ti. Sí. Antes que saliéramos de Celesta. En ese momento la conversación terminó. Mientras miraba la lámpara, Tigre estaba perdido en sus pensamientos. Debido al golpe en su cabeza, su somnolencia había desaparecido. Tigre corrigió su postura y se inclinó hacia Lim. Me disculpo. Aunque no era mi intención, no cambia el hecho de que miren tus pertenencias. Lim, inesperadamente, se sentó con una pobre expresión. No puedo simplemente culparlo. Debí haber atado las cuerdas con más fuerza. Viste algo vergonzoso, lo lamento. Lim habló mucho más rápido de lo normal. Aunque había un poco de dureza en su tono y actitud, la atmósfera a su alrededor se había suavizado. Tigre sonrió aliviado. No quería que Lim lo odiara, y quería evitar cualquier incomodidad antes de una batalla importante. Lim lo observó pensativa. Por favor, no le diga a nadie de esto. Tigre no pensaba que fuera algo de que avergonzarse. En ese entonces, Tigre pensó en algo mientras miraba su arco por las comisuras de sus ojos. Todos tienen algo que quieren ocultar. Cuando su padre lo llevó a la capital real, se habían burlado de él por practicar la arquería. Aunque ahora era una historia graciosa, en ese entonces a Tigre le preocupaba y pensó en dejar la arquería. Él entendía el dolor y miedo de que se burlen de algo que uno mismo amaba. Entiendo. Te prometo que no se lo diré a nadie, pero sus palabras se detuvieron mientras Tigre pensaba en mejores palabras para decirlo. Eventualmente continuó hablando. Con respecto a tus gustos, creo que deberías buscar a alguien con quien puedas hablar de ello. Si quieres puedes hablar conmigo, pero creo que también podrías hacerlo con Teita. Por supuesto, tampoco me molestaría que lo hicieras con alguien más. El rostro de Lim se mostraba lleno de confusión mientras observaba inmóvil a Tigre. Sus calmados y azules ojos mostraban señales de miedo. Lord Tigre Burmood. Cree que es algo extraño. Diría que es más bien sorprendente. Tigre se encogió de hombros. Pero muchas personas tienen pasatiempos inesperados. Por ejemplo, hace tiempo Lord Masas estaba muy metido en la adivinación. Adivinación. Parece que se interesó por la lectura de la fortuna con las flores, los horóscopos, tarot, pan 2F5 y otras cosas parecidas. Mi padre me contó estas cosas porque le parecían graciosas. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Lim mientras lo escuchaba hablar. No podía imaginarse algo así del hombre que había conocido y con el que habló en Alsace. Parece que solo le había contado a mi padre sobre su pasatiempo. Desde la muerte de mi padre, Lord Massa solo ha hablado de ello una vez. Aunque estoy seguro que hay algunos recuerdos que quisiera olvidar, no sería el mismo sin ellos, así que no es algo tan malo. Lim observaba el piso mientras escuchaba con atención las palabras de Tigre y reflexionaba sobre ellas. Cuando terminó de hablar, Lim se levantó tranquilamente. Muchas gracias. Con su usual rostro sin emociones, hizo una reverencia y se alejó. Después de dar unos pasos, se dio la vuelta. Una persona con quien hablar. Por ejemplo, estaría bien si hablara con usted, Lord Tigre Burmood. Tigre contestó avergonzado ante la repentina pregunta. Está bien, pero no es como si yo supiera mucho sobre animales de peluche, de acuerdo. Pero si hablo con usted, nadie más sabrá que me gustan, ¿verdad? Lim sonrió levemente mientras hablaba, lo que sorprendió a Tigre. Como si supiera de la preocupación en su mente, Lim continuó hablando sin cambiar su expresión ni tono. Además, por esta vez no le preguntaré por qué tocó mi cuerpo. Se había dado cuenta. 5 se podría referir al alpitomanquí, no encontré traducción o equivalente un tipo de adivinación en la que se daba pan a medio cocinar a los sospechosos para demostrar su culpabilidad o inocencia, los culpables se supone enfermaban. Lim salió de la tienda sin decir nada más mientras Tigre seguía parado sin habla. Después de que Lim desapareció, dejó escapar un suspiro y miró su mano derecha. Era muy grande. Su cuerpo comenzó a reaccionar de nuevo. Tigre golpeó su cabeza con su mano derecha varias veces para reprenderse a sí mismo. Después, finalmente se fue a dormir. Cuando el sol se había ocultado, Don Albain había encendido varias hogueras cerca de la fortaleza. En la región cubierta por la oscuridad de la noche, las llamas podían ser vistas desde la distancia. Se ven despreocupados. Debería hacerlo parecer como una situación de hazlo o muere.
El enemigo al pie de la montaña no parecía haber sido engañado. Aún así, Don Alben intentaría todo a su disposición para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Así es como había seguido con vida hasta hoy. Cuando llegó la medianoche, Don Alben les ordenó a sus subordinados dejar la base sin tocar las antorchas. No estaba seguro de si provocarían un incendio en el bosque. Bajo el cielo nocturno sin luna, la banda de ladrones abandonó el paso de la montaña y caminó por alrededor de una hora hasta que llegaron al río. Era un río estrecho, y el agua fluía con rapidez. Era un sinuoso río que llegaba hasta la base de las montañas. Rápidamente armaron largas y delgadas balsas con troncos que habían preparado de antemano y cruzaron el río. Rodearon al ejército de Stead para un ataque nocturno. Había señales de que habían recibido refuerzos y comida en los pasados 3 días. Don Alben bajó para revisar el número de personas y su armamento. No encontró ningún problema. Había varias hogueras alrededor del campamento del ejército de Stead. Don Alben dividió a sus hombres en 2 grupos. 60 soldados, incluyéndolo, iban equipados con armaduras y espadas. Dejó a uno de sus subordinados para que comandara al resto. Los atacaré por detrás. Ustedes háganlo por el costado. Se colocaron en posición y dejaron escapar un grito mientras atacaban al ejército de Stead, todos a la vez. Demolieron la cerca y pasaron la trinchera antes de avanzar. Sin embargo, su violento ataque terminó inmediatamente. Ni un solo soldado estaba en el campamento de Stead. Solo había sacos llenos de tierra con ramas atadas a ellos, haciéndolos parecer soldados que sostenían sus lanzas. ¿Qué? Su sorpresa se convirtió en ansiedad. Don Alben miró la hoguera preguntándose a dónde se habían ido los soldados. Pero rápidamente supo la respuesta. Un grito se escuchó entre la oscuridad. Al mismo tiempo, cientos de flechas llovieron sobre ellos. Nos tienen en la mira. Don Alben tembló de ira mientras se movía entre las sombras. Ellos habían leído sus movimientos a la perfección y los tomaron por sorpresa. El ejército de Stead previó un ataque nocturno y se ocultó en las cercanías. Después de la lluvia de flechas, brillantes espadas se aproximaron a ellos. Tranquilícense. El campo de batalla estaba envuelto en el caos. Don Alben gritó mientras sacaba su espada. Aquellos que estaban junto a él recobraron la compostura. Los soldados de Stead aparecieron de entre la oscuridad y cortaron a sus hombres en una sola pasada. Don Alben pateó la antorcha que estaba junto a él, ya que le indicaba su posición al enemigo. Todo lo que podemos hacer es huir a la montaña. Antes de que sus hombres fueran completamente rodeados, Don Alben se dio cuenta de que el enemigo no estaba cerca de las montañas Bosis. El paso de la montaña. Miren las luces alrededor de la montaña. Repliéguense a las luces. Era una orden simple en medio del caos. Don Alben cruzó espadas con varios soldados de Stead mientras él y sus hombres escapaban en medio de la confusión. Podrían seguir peleando si podían reorganizarse. El angosto paso de la montaña reduciría la ventaja numérica, y podrían enfrentar al enemigo con la ventaja geográfica. Era seguro que los soldados de Stead lo seguirían. El fuego comenzó a expandirse mientras las tiendas empezaron a incendiarse, el humo comenzó a flotar sobre ellos. Don Alben empujó, gritó y reprendió a sus hombres. Se las arreglaron para escapar, podían ver el paso de la montaña. En ese momento, se escuchó un espantoso grito, y un aleteo sobre ellos. En la sombra de la montaña, en contraste con la oscuridad del cielo nocturno, innumerables aves cubrieron la vista de Don Alben y sus hombres. No podían entender qué había sucedido ni con sus ojos u oídos. Varios se quedaron petrificados, otros se acobardaron y dejaron escapar extraños gritos. Incluso Don Alben observaba sorprendido. Sin embargo, los soldados detrás de ellos no se detuvieron. Ambos grupos chocaron, y los gritos llenaron el aire. La confusión solo se hizo mayor. Incluso con el paso de la montaña frente a sus ojos, sus movimientos habían sido detenidos por completo. Usemos a las palomas. 3 días antes, Tigre le hizo una proposición a Lim. Consiguieron alrededor de 300 palomas de Belfort y las ataron juntas del cuello para evitar que se fueran volando. 10 soldados se ocultarían alrededor del paso de la montaña. Cuando los bandidos se acercaran, soltarían las cuerdas, liberando a las palomas. Aunque se alejarían volando inmediatamente debido a los sonidos de la batalla, era una buena estrategia. Con solo 10 soldados, podían hacer que el enemigo se detuviera. Aunque los cientos de palomas que volaban todas a la vez comenzarían a separarse, el paso era muy angosto en la oscura noche. Aunque solo fue por un momento, las palomas volaron como si fueran una tormenta. Tigre vio el efecto con sus ojos. Mientras los bandidos se quedaron inmóviles, los soldados de Stead avanzaron hacia ellos con sus espadas y lanzas, traspasándoles con facilidad, como si fueran simples muñecos de entrenamiento. Los bandidos fueron asesinados uno a uno mientras algunos escapaban. Los gritos fueron ahogados por la oscuridad de la noche. Los cuerpos se amontonaban uno sobre otro, y la fría tierra estaba cubierta de sangre. Había sido demasiado fácil, como para llamarlo un combate. Entre ellos, había una sombra que seguía alejando a los soldados de Stead. Era Don Alben.
Don Alvain se protegió el rostro con ambas manos mientras corría en zigzag. Los soldados lo siguieron, disparando flecha tras flechas. El líder de los bandidos no se acobardó en absoluto y continuó corriendo. Tigre preparó su flecha tranquilamente y tensó su arco. Poco después la cuerda tembló. La flecha atravesó sus dedos, el espacio entre sus ojos y salió al otro lado de su cabeza. Los soldados dejaron escapar un grito de admiración al ver una hazaña así en medio de la oscuridad. Aquellos que se enteraron de la muerte de Don Alvain se rindieron de inmediato. Tiraron sus armas al suelo y se rindieron arrodillándose. Los bandidos habían sido derrotados por completo. El ejército de Stead regresó a Belfort 2 días después de aniquilar a los bandidos. Les tomó tiempo devolver a las mujeres raptadas y el dinero a las aldeas. Los bandidos que se habían rendido los seguían detrás en filas ordenadas. Habían sido disueltos y derrotados, y su líder estaba muerto. No tenían más la violenta energía que tenían durante el ataque nocturno. Eran solo cascarones vacíos, que obedientemente seguían órdenes. Detrás de ellos, había varias carretas llenas con los tesoros que habían robado y las armaduras que usaban. Los residentes de las ciudades se veían sin aliento mientras miraban al ejército de Stead marchar por las ciudades. Las calles se congestionaron rápidamente. La presencia de los bandidos que se ocultaban en las montañas Bossis era una causa de temor. La derrota del ejército del vizconde Augre solo aumentó ese sentimiento. El ejército de Stead, bajo la bandera de Sir Nitra, regresó triunfante. Los pobladores los recibieron con gritos y aplausos. De los dos que iban al frente, Tigre sonrió con un poco de nerviosismo mientras saludaba a los ciudadanos. Lim ocultó su rostro con su casco mientras avanzaba en silencio. ¿No los saludarás, Lim? Tú venciste a los bandidos. Cuando Tigre preguntó mientras respondía a las felicitaciones, Lim suspiró dentro de su casco. No debería dejar ver mi rostro aquí, también hay muchos otros que merecen reconocimiento. Además, Lim continuó con un tono más suave. Tú hiciste una gran hazaña. Si no fuera por tu plan, la batalla pudo haberse prolongado aún más. Deberías estar más orgulloso de ti mismo. Cuando llegaron a la mansión, Tigre le entregó los bandidos a Augre. Fueron puestos en prisión con labores forzadas como castigo y la promesa que serían liberados después de cumplir su condena. En lugar de la habitación del vizconde, se encontraban en un largo pasillo. Había una mesa en el centro de la habitación donde se podían acomodar 10 personas y una gran chimenea en la pared. El vizconde, que vestía ropa de seda negra, le agradeció a Tigre. Antes de brindar, Augre hizo una reverencia hacia ambos. Conde Born. Limlicia. Como gobernador de Territoire, les expreso mi más sincera gratitud. Ellos se hicieron más fuertes a causa de mi negligencia. Me disculpo por los problemas que les cause. Por sobre eso, la paz de sus ciudadanos ha sido asegurada. Tigre inclinó su cabeza asintiendo con una sonrisa cuando el anciano se volvió a inclinar en agradecimiento. Como era de esperarse del ejército de Stead. Te las arreglaste para sobreponerte a los bandidos que tenían el doble de soldados y la ventaja geográfica. En serio, Conde Born, debe ser muy afortunado por tener aliados tan confiables. La victoria le pertenece a Lord Tigre Burmud. Él comandó a las tropas con valentía. Eso fue todo. Las palabras de Lim llevaban un poco de ira. Tigre miró a un lado de forma involuntaria. Augre, percatándose de la situación, sonrió con amargura y sacudió sus manos. Ya veo. Parece que Stead confía en el Conde Born. Lim subconscientemente se percató de su irritación al escuchar las palabras del viejo vizconde. Me disculpo por hablar de más. Mientras se disculpaba inmediatamente, Lim se cuestionaba en su mente. Las palabras de Augre no eran extrañas en absoluto. Aunque se salió de control, no pudo resolver el problema con los bandidos, sin importar lo mucho que pensó en ello. La confusión de Lim terminó cuando recordó por qué se había enojado. Me enojé porque parecía que estaba menospreciando a Lord Tigre Burmud. En ningún momento Tigre se apoyó por completo en el ejército de Stead, e incluso estaba dispuesto a arriesgar su vida si era necesario. Lim sabía eso. Ya veo, si pienso en cómo serán las cosas para Eleonora Sama en un futuro, sería malo que Lord Tigre Burmud sea visto simplemente como un adorno. Es por eso que ella había dicho eso. Lim se convenció a sí misma. Augre miró a Lim, como si estuviera mirando algo interesante, mientras ella estaba pensativa con su típico rostro sin expresión. Entonces dirigió su mirada a Tigre. Conde Born. Si estás bien con mis viejos huesos, entonces con alegría te prestaré mi ayuda. Los soldados de Territoire pelearán a tu lado, y haré lo que pueda para convencer a los aristócratas de las cercanías para que se hagan tus aliados. Aunque no sean muchos, podría ser capaz de reunir 1 millar de soldados para ti. El rostro de Tigre se iluminó e hizo una reverencia en silencio. Aunque no podía hablar debido a su alegría, su gratitud fue sentida claramente por Augre. El viejo vizconde se sacudió mientras reía. No hay necesidad de hacer eso. Aunque, le jure lealtad al rey. No puedo quedarme sin hacer nada mientras las personas sufren a causa de los mandatos de Thenardier o Ganelan.
Tan pronto como termine mis preparaciones, mi hijo y yo nos agruparemos bajo tu estandarte. Tigre se inclinó de nuevo en dirección de Augre, cuya sonrisa estaba llena de voluntad de pelear. Finalmente había obtenido otro aliado además de las fuerzas de masas y el ejército de Sted. Después de mostrar su gratitud de forma educada, Tigre y los otros salieron de la habitación del vizconde. Bajo la bandera de Sirnitra, el ejército de Sted marchó de regreso a Alsace. Tigre cabalgaba al frente tarareando con alegría. Lord Tigre Burmouth. Lim se acercó a él y repentinamente le entregó unos papeles. Aunque es bueno que esté feliz, por favor no se olvide de esto. Entiendo. Estos son los gastos de la guerra, ¿verdad? Habiendo sido interrumpido en su alegría, Tigre se sentía un poco molesto. Le dio una ojeada a los papeles y se detuvo después de ver una anotación. 300 palomas. Fueron liberadas en la batalla. Es necesario que sean compensadas. Supongo que no me harás un descuento por su efectividad. Cuando empleas miles o decenas de miles de soldados, esos descuentos son simples engaños. Si le diera un descuento, sería una falla de mi parte como la persona a cargo de los gastos de la guerra. Lim habló con indiferencia. Tigre dejó caer sus hombros y le devolvió los papeles. Lim los recibió y tomó una pluma de entre su silla de montar. Sin embargo, usted asesinó al líder, Don Albain. No podré volver a hacerlo en el futuro, así que solo por esta vez, nuestro ejército cubrirá este gasto. Se lo diré a Eleonora Sama. Mientras decía esto, Lim tachó la anotación con su pluma. Tigre la miró sorprendido. En verdad está bien. Solo será por esta vez. Creo que es importante que entienda la importancia del precio de la guerra y la rapidez con que aumenta. Me ha salvado. Tigre dijo con sinceridad. Entonces, es tiempo de sus lecciones. Lecciones. Tigre sentía un ligero dolor de cabeza al escuchar la palabra. Ahora eran maestra y alumno. Te enseñaré sobre los peluches que tengo en Sted. Su voz tenía un tono de timidez fuera de su personalidad. Tigre parpadeó y luego observó atentamente a Lim. Su rostro se había vuelto rojo. Tigre sonrió con ironía y cruzó miradas con Lim antes de asentir. Por favor comience, profesora.